ponernos de acuerdo para exaltar el nombre de Cristo. Amén. La oración que había hecho la inteligencia artificial resaltaba esa obra, ¿sí? Que tuviera que Jesús derramar su sangre preciosa por gente que no lo merecíamos. Pero sin embargo Él se despojó a sí mismo por amor a nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no valorar? Tremenda muestra de amor y de gracia sobre cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces cualquiera sea el día, cualquiera sea el momento, Él se merece que lo exaltemos. A veces no habrá música, no habrá una canción, pero sí puede haber un corazón que le exprese reconocimiento y gratitud por todo lo que Él hace. Amén. No solamente hablamos de un pasado, de alguien que vino, que murió, que resucitó, sino de alguien que está a nuestro lado y que pronto viene por nuestras vidas. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 20 en adelante, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, hoy, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. Le invito a que oremos. Señor amado, estamos agradecidos a ti en esta tarde, en esta noche, por la bendición que tenemos de presentarnos ante tu trono, Señor, ante tu presencia, ante tu majestad. Y por eso, Señor, es que lo hacemos de una manera inteligente. No lo hacemos, Señor, de una manera
mecánica, una manera religiosa, Señor. Porque tú no miras liturgia, no miras formas, miras los corazones, Señor. Y hemos querido, Señor, que en esta tarde, Señor, cada cántico, cada oración que hemos presentado ante ti, hayan salido de corazones, Señor, que te agradan, Señor. Corazones que tienen dificultades, que tienen problemas, que luchan contra algunas debilidades, pero que quieren hacer tu voluntad, Señor. Y cuando encuentras tú, Señor, a gente que te busca, que te adora, Señor, y que te conoce, Señor, porque como la samaritana, ella adoraba a quien no conocía, porque creía que estaba en el lugar correcto, Señor. Pero no se trataba del lugar, se trataba del corazón. Por eso tú le enseñaste que debía ser en espíritu y en verdad. Hemos, Señor, querido adorarte en espíritu y en verdad. No solamente en este momento, sino a lo largo del día, a lo largo de esta semana. Queremos honrarte, Señor, y queremos que tú sigas trabajando en nuestros corazones, hablándonos, Señor, a través de tu palabra y trayendo dirección, Señor, para que podamos avanzar, para que podamos madurar, para que podamos reflejar cada día más a Jesucristo, Señor, y que podamos, Señor, a través de ese testimonio, ser esa sal y esa luz que el mundo necesita, Señor, para conocer a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, Señor, te ruego que me instruyas, me guíes para poder compartir esta palabra, Señor, y también seas tú, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo luz a cada uno de los corazones de tus hijos, Señor, para que puedan captar lo que tú nos estás hablando en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto que hemos leído es parte de todo lo que se denomina ahí defensa de Esteban. Esteban fue uno de los 7 que fueron seleccionados para servir las mesas. Pero como cada uno de los que fue seleccionado eran hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, dice que Dios lo usaba de una manera poderosa a este varón. Y entonces los religiosos le tuvieron cierto celo y manipularon la situación, manipularon a las personas para que dijeran que estaba hablando mal de la ley de Dios, que estaba hablando mal de Moisés, que estaba hablando mal de la ley. Entonces lo llevaron ante lo que era considerado aquellos que estaban en eminencia, el Sanedrín, aquellos que eran los que decidían cuestiones religiosas, y le preguntaron: ¿es verdad esto que se dice de vos, que andás hablando en contra de Moisés, de Dios, de la ley? Entonces él empieza, hermano, tomado por el Espíritu Santo, a hacer un resumen extraordinario de la historia, de cómo comienza todo, cómo Dios llama a Abraham, cómo Abraham se va hasta Harán, hasta que muere su padre, y luego es dirigido hacia Canaán, cómo Dios le da esa tierra, no a él, porque se la dio a su herencia, ¿sí? Acá van a vivir. Y es más, Dios le dijo a Abraham: van a ir a otro lugar, van a ir a otra tierra, van a ser esclavizados durante más de 400 años, pero luego yo voy a venir y los voy a traer a esta tierra que te he prometido. Ese era el resumen que iba haciendo Esteban. Y entonces habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de José, y esta parte que leímos es cuando entra en la escena Moisés, y que fue en la época en la que Dios decidió rescatar a esta nación sobre la cual había un pacto hecho por Dios a Abraham,
y que necesitaba o iba a usar para llevar a cabo esa liberación a Moisés, ¿sí? Leí acerca de que hay una tendencia en el ser humano que tenemos todos, en mayor o menor medida, que es el de controlar, ¿sí? El controlar por ahí, por supuesto, personas, pero también controlar situaciones, ¿sí? Algo que en el contexto bíblico nos damos cuenta que es un problema y es un pecado, porque intentamos que, en el caso de las personas, que todas actúen como nosotros queremos que actúen, que respondan como nosotros queremos que respondan, y cuando nos metemos en las circunstancias queremos intervenir para direccionar para que todo salga como queremos, y nos frustramos porque nos damos cuenta que son tantas las variables que hay que no podemos. Entonces el tema es qué hacemos con esto. Y el ejemplo de Moisés, dado aquí por Esteban, nos sirve para ver cómo es infructuoso cuando cualquiera de nosotros, por más conocimiento, capacidad, dones, habilidades podamos tener, queremos controlar las situaciones, nos es imposible. Y lo vamos a ver de una manera sencilla a través de la vida de Moisés. Nos encontramos aquí cuando empezamos a leer que Moisés fue criado 3 meses en la casa de sus padres. Recordemos que Faraón ordenó eliminar a todos los bebés varones porque se estaban multiplicando mucho. La mamá de Moisés lo escondió, y bueno, pasaron los días, él fue creciendo, pero llegó un momento que ya no lo podía ocultar más, y ella, recuerdan, ¿no?, preparó esa especie de cesta que la había impermeabilizado, la colocó en el río Nilo, en el horario en que la hija del faraón solía ir a ese lugar. Justamente ella lo encontró, y como dice acá, él fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como un hijo suyo. Y el versículo 22 dice que fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, cuando Moisés tenía 40 años, en plena juventud podríamos decir, fue enseñado, hermano, en todo lo que es medicina, astronomía, matemática, y todo lo referido a lo que es las ciencias naturales. La nación más avanzada eran los egipcios. Hasta el día de hoy llama la atención el grado de inteligencia y de avance que tenían los egipcios, y fue formado, por supuesto, también en lo que es la lectura, la escritura, algo que finalmente sirvió, hermanos, porque recordemos que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, algo que parecía, bueno, pero ¿qué tanta formación? Dios siempre lo puede usar para hacer algo. Él, como todos los escritores, fue guiado por el Espíritu Santo para no errar en lo que escribía. Sin embargo, como en cada uno de los escritores, Dios siempre permitió que transmitiera su estilo, ¿sí? Ahora, ahí lo vemos a Moisés, hermano, criado, formado en el mejor lugar. Así como en el Nuevo Testamento Pablo fue
formado a los pies de un gran conocedor de la palabra como era Gamaliel, un gran doctor de la ley. La herramienta de educación puede ser algo muy útil para el servicio a Dios, ¿sí? Pero sin Dios no sirve. O sea, vemos acá a Moisés que estaba muy capacitado y que probablemente él se veía a sí mismo como el elegido. Fíjense que el versículo 20 dice que fue agradable a Dios. No fue una casualidad su nacimiento, no fue casualidad que él fuera formado donde fue formado, fue Dios interviniendo ahí. Sin embargo, a los 40 años, él dice que vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, entonces lo defendió y golpeó al egipcio. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés no solamente estaba preparado intelectualmente, también en la guerra, en la defensa, tenía la mejor preparación. Él solo podía contra ese o varios egipcios. Y fíjese que él creía que él era el indicado para liberar a ese pueblo, al pueblo de Dios. Porque en el versículo 25 dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Acá estoy yo. Tengo fuerza, tengo inteligencia, tengo formación, tengo capacidad, tengo amor por el pueblo, así que tengo todo lo necesario para sacarlos adelante. Pero ¿qué pasó? Al otro día se encuentra unos hebreos discutiendo y quiere intervenir ahí, traer paz. Y les surgen con esa pregunta: ¿quién te ha puesto por gobernador o juez delante de nosotros? ¿O me vas a matar como hiciste ayer con el egipcio? De repente, hermanos, un hombre que consideraba que era el que estaba en condiciones de llevar adelante la liberación de una nación, se desmoronó todo, porque le descubrieron, el pueblo no lo quiso, lo que él creía que lo mirarían como un libertador, no fue así, lo rechazaron, el faraón lo mandó a buscar para matarlo por lo que había hecho, así que tuvo que huir y llegó a un lugar donde conoció a una persona con la cual se casó, una mujer, hija de un sacerdote, tuvo 2 hijos y se pasó 40 años cuidándole las ovejas a su suegro. En el desierto, en un lugar apartado, poco conocido, poco transitado, solo. Entonces tenemos un contraste. Primero, un Moisés de 40 años con toda la capacidad, con toda la fuerza, con toda la ambición de poder lograr algo. Interviene porque él quiere, ha llegado el momento, yo seré el apropiado, y todo se le viene abajo. Pero finalmente leíamos ahí, pasado 40 años, versículo 30, un ángel se le apareció, Dios le aparece a través de esa zarza que ardía y que no se consumía. Lo llama a Moisés, le dice: sácate la sandalia de los pies, acá está mi presencia. Y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido que te voy a mandar a vos a liberarlo. Vamos a ir a Éxodo 3:11. El resumen que hace Esteban está espectacular, pero hay una respuesta que está acá. Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En contraste, por un lado, este hombre pasó de decir tiene sentido que Dios me use, soy el más capacitado, a decir: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, hermanos, vemos que Dios elige, y lo dice ahí, a este Moisés, el versículo 35, a quien habían rechazado
diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Dios esperó 40 años para que este hombre estuviera en su etapa ya de tal vez de debilidad, en su fuerza física. Durante esos 40 años tal vez se perdieron esos sueños de libertador que él tenía, de poder ser usado o con su inteligencia o su capacidad volver sacar a esa gente de ese lugar en el que estaban siendo esclavizados. Se terminó ese hombre. Pero Dios, hermano, no elige al Moisés fuerte, al Moisés sabio, al Moisés que se consideraba que era capaz. Elige al que se consideraba que no era nadie. ¿Qué le parece? Porque realmente, hermanos, eso es lo que nos pasa cuando intentamos controlar situaciones. Eso es lo que pasa cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera y no esperar y confiar en el Señor. Porque seguramente que estaba en el corazón de Dios usar a Moisés. Pero el tema es que Dios no necesitaba a Moisés, Moisés necesitaba a Dios. Y sabemos que él tuvo otra forma de ver las cosas, porque cuando va a Egipto, hermano, ya va caminando despacio con un bastón, tartamudeando y sin ninguna preparación. No se puso a hacer armas y a buscar gente para que sublevarlas contra el faraón. Él fue confiando totalmente en Dios, porque entendió que no era él quien podía hacer esa tarea o esa obra, sino que era Dios a través de su vida. Amén. Según de Corintios 4:7 encontramos un versículo que hace un tiempo atrás lo leímos, lo recordamos, y dice, según de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Moisés, hermano, era una vasija de barro. ¿Y usted y yo? ¿De qué somos? ¿Qué significa de barro? Bueno, sí, porque fuimos hechos, nuestro origen nos formó el polvo de la tierra. Pero habla de algo frágil, de algo de poco valor, entre comillas, ¿sí? Porque nosotros sabemos que nos ha considerado de gran valor, de alta estima, porque envió a su Hijo Jesucristo. Pero no está en nosotros el poder, está en Dios. Entonces cuando nosotros somos conscientes y aceptamos esa condición de debilidad y no nos metemos tratando de controlar situaciones, de controlar a las personas para que todo sea como nosotros queremos, sino que vamos a Él y buscamos su dirección, esperamos en Él, porque sabemos que sus caminos, porque sus pensamientos son más elevados y mejores que los nuestros. Cuando encontramos o cuando entendemos esto, ahí empieza a obrar Dios a través de nuestras vidas. Miren lo que dice un poco más adelante, 2 Corintios 12, 9 y 10. Está en el contexto de que el apóstol Pablo le pidió a Dios que lo sanara de una enfermedad. Había pedido 3 veces y Dios le respondió lo siguiente: me ha dicho, bástate mi gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Entonces cuando él le cae la ficha, por así decirlo, y acepta que es débil, ¿qué es lo que da lugar? Al derramamiento de la gracia de Dios, a la manifestación del poder de Dios y a la revelación de la gloria de Dios. Habla de esas tres palabras que tienen una gran importancia: gracia, poder y gloria. Cuando la gracia de Dios no está, porque hay un corazón que no le cree, que trata de manejar situaciones, el poder de Dios no se manifiesta y por lo tanto no se revela la gloria de Dios. Recordemos que la gloria de Dios es todo las cualidades, los atributos que Dios tiene: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, santidad, justicia, inteligencia, sabiduría, amor, etcétera, etcétera. Y se manifiesta todo, se revela esa gloria cuando hay alguien que le cree y que dice: Señor, yo no lo puedo hacer, yo no sé cómo, tengo ideas, pero Señor, confío más en lo que usted puede hacer a través de mi vida que en lo que yo podría hacer. Cuando una persona, como decía Pablo, entonces me glorío en mi debilidad, en aquello que no puedo cambiar, las ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. No pedía que lo defendiera, no pedía que le cubriera las necesidades, no le pedía que lo dejaran de perseguir, no le pedía que tener más angustia. Decía: en eso me hago fuerte, porque ahí dejo de confiar en mi capacidad, en mi sabiduría, porque él también fue formado, muy bien formado, tenía un intelecto, hablaba más de uno o dos idiomas, hablaba griego, hablaba hebreo, seguramente arameo y probablemente romano. Entonces, o latín. ¿Qué decía él? Bueno, pero yo ahí, en mis debilidades, cuando las reconozco, la gracia de Dios es derramada sobre mi vida. Entonces el poder de Dios se manifiesta y revela la gloria de Dios. Porque cuando hay alguien que confía en el Señor, en esa vida se revela la gloria de Dios. Los que están afuera dicen: yo no sé cómo hizo, cómo hace. Dios tiene que obrar. Esa es la gloria de Dios, que lo tienen que reconocer aún los que los rodean. Entonces, hermanos, por eso es que nos trae Dios esta palabra, para recordarnos. Puede ser que tengamos capacidades extraordinarias, puede ser que tengamos dones extraordinarios, que Dios nos ha capacitado con inteligencia, con una capacidad, con un don extraordinario, pero no es como yo quiero, sino es como Él quiera. Moisés tenía todo y él sabía que era así, pero Dios esperó a que perdiera toda esa ínfula con la cual él se creía, porque era una realidad, estaba mejor formado tal vez. Era el nieto del faraón, el nieto postizo, pero lo era. Entonces, el tema es en quién vamos a confiar, porque hay veces que el no permitir que Dios sea el que esté en control de todo nos frustra y nos limita limita el obrar de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y en lugar de ser el hombre y la mujer de bendición que nos lleva Dios a alcanzar a aquellos que están en cautividad, a alentar a aquel que está en una situación difícil de adversidad, no nos puede usar Dios, porque nosotros lo limitamos, o sea, nos limitamos al no permitirle que Él obre como Él quiere sobre nuestras vidas. Amén. A Moisés le llevó 40 años entender esto, pero lo importante, hermano, que no nos lleve tanto tiempo, ¿sí? A cada uno de nosotros, en quién vamos a poner nuestra confianza. Y hay alguien que decía
leía de una doctora, Rosa Molino, que dice que tener las cosas bajo control es una característica común en las personas. Pero que mientras más queremos tener control, más se nos desordenan, más se nos descontrolan las cosas. Y ella dice, porque aumenta el estrés, porque no somos Dios. No podemos estar en todo al mismo tiempo, no podemos. Se pierde flexibilidad porque como las cosas cambian y tenemos, no, es por acá. Y no, después hay otras puertas o caminos que se abren, pero no, es por acá. Falta de flexibilidad para recapacitar, para tomar decisiones. Eso es lo que habla ella, no en términos bíblicos, ¿no? Genera rechazo en otros, porque imagínense una persona, un esposo controlador, una esposa controladora, los padres controladores o hijos controladores. El otro día escuchaba a alguien que estaba hablando en un noticiero acerca de la realidad de la paternidad en esta época. Y él decía, cuando yo era chico, los hijos le tenían miedo a los padres. Pero ahora los padres le tienen miedo a los hijos. Se ha dado vuelta esto. Entonces ahora cuando uno puede decir, bueno, pero hay hijos controladores, y sí. Y lo primero que aprendemos cuando somos bebés, hermano, no sabemos nada, no sabemos hablar, a veces no sabemos ni los colores, nada. Pero sabemos que lloramos y viene ¿sí? Y nos han dado a comer, ya estamos llenos y todo, nos ponen la cuna o el Moisés, no sé. Y sabemos que si lloramos nos van a levantar los brazos. ¿Sí o no? De chicos, hermanos, aprendemos a controlar, a tratar de controlar. Y ahí están los padres que están llorando de la pared porque está llorando y el niño aprende así que no, así es la cosa. Entonces, hermanos, genera rechazo en otros y también hay un efecto de como la avalancha de nieve, dice esta doctora, porque las cosas no salen bien y como no recapacitamos, no aceptamos que cometimos errores, seguimos y se hace algo que después se desordena aún más lo que hemos tratado de controlar, se descontrola aún más. Entonces, decir que confiamos en Dios es una cosa y es sencillo. Ponerlo en práctica no es tan sencillo. Y Dios, hermano, es soberano. Amén. Por más que nosotros sabemos que lo que les decía recién, que como bebé pataleamos, lloramos y bueno, por ahí encontramos una respuesta. Y si no están los padres, están los abuelos, los tíos. Pero Dios no es así. Amén. Lo vemos en la vida de Moisés y lo vemos en la vida de Pablo. Por favor, Señor, para que este ministerio sea más fructífero, pueda funcionar mejor, yo necesito estar sano. ¿Qué le responde Dios? Bástate mi gracia. Y él se da cuenta por qué le dice Dios, bástate mi gracia. No vamos a hablar de eso, pero... Y a Moisés lo deja 40 años en un desierto, ahí, en la soledad de un desierto, para que entienda que no es en su capacidad, sino en la capacidad de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver Job 42:2. Leemos este versículo y uno más y vamos a ir terminando. Job 42:2. Hasta esta canción, ¿sí? 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay otras traducciones en la Biblia. Biblia al día, por ejemplo, dice: yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Eh? La traducción
el lenguaje actual, y también la NBI, la nueva versión internacional, dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios está en control de todo, siempre. Cuidado también con el tema de la soberanía de Dios. A veces son extremos, ¿sí? Que hasta Dios, que meten a Dios en la soberanía hasta aún del pecado, o no. No. Pero sí en sus planes. Entonces, cuando nosotros queremos controlar situaciones, hermano, estamos diciendo: no estoy creyendo en que Dios quiere lo mejor para mi vida. Por eso tengo que hacerlo yo. Cuando estoy tratando de controlar, hermanos, está revelando que hay un corazón arrogante, que entiende qué es lo mejor que pueden hacer los demás y qué es la mejor forma en que la vida se tiene que desarrollar. Entonces tiene que ser como yo digo. Entonces eso es lo que está revelando nuestro mayor ídolo. ¿Quién será? Y yo. Moisés decía: yo, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían: yo soy el elegido, yo. Y después terminó diciendo: ¿quién soy yo? ¿Captamos la diferencia? De yo soy a decir ¿quién soy yo? Entonces, hermanos, que podamos en este tiempo primero humillarnos al Señor, humillarnos delante de Él, decir: Señor, hay ámbitos en los que me considero tan capaz que ni te consulto nada, hago y deshago, porque estoy creyendo que puedo controlar situaciones, y siempre termino frustrándome porque me doy cuenta que no lo puedo hacer, que hay variables que no puedo manejar. Entonces, además de humillarnos, tenemos que descansar en el Señor. Hay unas palabras muy interesantes en Mateo 11:29. Él dijo que teníamos que aprender de Él porque era manso y humilde de corazón. Y termina ahí. ¿Qué sigue diciendo? Y encontraréis descanso para vuestras almas. Está diciendo: yo soy manso, me dejo enseñar, dejo que el Padre actúe. Soy humilde, acepto. Mayor muestra de humildad en Getsemaní: hace tu voluntad, Señor. Y eso le llevó a vivir ¿cómo? Una vida de descanso, de paz, porque no estaba con el estrés, como decía esa doctora, el estrés de tratar de controlar todo, el estrés de tratar de manejar las cosas cuando no lo podemos hacer. Jesús decía: yo dependo del Padre, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, primero humillarnos, segundo descansar en el Señor y creer que Él quiere lo mejor para nuestras vidas, aun cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Y tercero, debemos recordar, hermanos, que Cristo en la cruz resolvió nuestro mayor problema, nuestro problema eterno. Los problemas que tenemos aquí en la tierra son temporales, aun cuando sea nuestra salud y que nos pueda llevar a la muerte, pero es temporal en relación a la eternidad sin Dios. Entonces, en la cruz, hermano, Cristo ocupó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado, pagó nuestra deuda, hermanos, y Él resucitó, en la garantía que tenemos de que podemos confiar en Él. Cristo vive, Cristo reina, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él está en autoridad, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado.
Él es digno que confiemos en Él. Entonces tenemos que recordar lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido y creerle. Aprender a confiar en el Señor, porque Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas, quiere glorificarse en nuestras circunstancias, pero necesita que usted y yo podamos reconocer que no podemos, que Él puede más que nosotros. Amén. Amén. Si alguien le hubiera preguntado a Noé, che, Noé, está lloviendo mucho, y no para, ¿qué vamos a hacer? Muy probablemente le hubiera dicho, Dios está en control. Dios me hizo hacer hace muchos años un barco, lo vamos a subir cuando Él lo diga, Él está en control. Si alguien le hubiera dicho a José, mira José, que tus hermanos te van a vender como esclavo, vas a terminar en Egipto. Probablemente José hubiera dicho, sí, pero Dios está en control. Porque él le creyó siempre a Dios. Moisés, cuando fue a Egipto y que salió con mano poderosa, como dice ahí, y que estaban llegando al Mar Rojo y atrás venían los egipcios, ¿y ahora qué hacemos, Moisés? Estamos en el horno. Dios está en control. ¿Amén? David frente a Goliat, y ahora Dios está en control. Daniel en el foso de los leones, Dios está en control. Pablo en Listra, cuando lo apedrearon y que quedó como muerto, Dios está en control. Entonces, hermano, cuando entendemos que Dios sigue en control, que tenemos que esperar, confiar en Él, no cruzarnos de brazos, por supuesto, pero sí actuar en la dirección, en la instrucción que Él nos da, y mantenernos en paz, sabiendo que aún en toda situación Dios está obrando, ser manso y decir gracias, me dejo enseñar aún por esto. Hermanos, la gracia de Dios ha de derramarse sobre nuestras vidas. El poder de Dios ha de manifestarse en toda situación y la gloria de Dios se va a reflejar a través de esas circunstancias. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque hay algo que está en nuestra antigua naturaleza, Señor, el deseo de controlar. Nace esto en esa sublevación que hubo allí en los cielos, Señor, donde hubo un ser creado que manipuló, que trató de controlar situaciones y tú lo expulsaste. Pero cuando el ser humano intentó ser Dios, intentó decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo quiero determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Qué error tan garrafal, Señor. A partir de ahí, el ser humano comenzó a decaer, Señor. A tratar de manipular a las personas, a las situaciones. Señor, y hasta el día de hoy esto sigue siendo, Señor, una realidad. Los poderosos que quieren gobernar al mundo, y las personas comunes y corrientes que quieren controlar situaciones en mayor o menor medida, Señor. Pero aún nosotros como hijos tuyos también luchamos con esto, porque es parte de esa lucha que tenemos contra la carne, Señor, nuestra vieja naturaleza, que no nos permite hacer el bien que queremos hacer y nos lleva a hacer el mal que no queremos hacer, Señor. A veces metiéndonos y tratando de nuestras capacidades resolver situaciones, Señor. Tú necesitas gente que pueda confiar en ti, Señor, que pueda buscarte a ti en primer lugar con humildad, que pueda descansar en ti sabiendo que tú tienes mejores ideas y que tú nos has dicho todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios,
para aquellos que han sido llamados con propósito. Señor, no hay nada que pueda impedir el propósito que tú tienes para con nuestras vidas, excepto nosotros mismos, Señor. Tú ya tenías un propósito con Moisés, pero tuviste, Señor, que esperar, en el sentido de Moisés tuvo que esperar 40 años para que ese propósito se cumpliera, para que él pudiera verse a sí mismo como alguien que no podía. Señor, gracias porque tú no necesitas gente que te sorprenda, que te impresione, Señor. Con el varón, con la mujer más sencillo, tú puedes hacer cosas extraordinarias, siempre que confiemos en ti, Señor, y esperemos en ti, Señor. Tal vez haya situaciones, haya experiencias que estamos viviendo, Señor, que a veces nos golpean fuertemente, Señor, en la vida. Pero, Señor, líbranos de querer controlar situaciones, de querer manejarlas, Señor, con nuestras capacidades. Queremos esperar en ti, Señor, queremos movernos en tu voluntad, queremos recibir directivas, Señor, para que podamos actuar de la manera correcta, Señor, porque de esa forma no habrá situación que nos pueda desbordar, porque tú actuarás, tu poder se manifestará. Cuando consideramos que somos débiles, que no podemos cambiar situaciones, allí es cuando tu gracia se manifiesta, tu poder empieza a operar, Señor, y tu gloria, Señor, es revelada en medio de toda situación. Señor, tal vez hay algunos de tus hijos que están viviendo periodos de dificultad, de ansiedad, de toma de decisiones, de situaciones, Señor, de aflicción. En el nombre de Jesús, que puedan confiar en ti, Señor, que puedan confiar en ti, como decía Job. Señor, yo sé que todo lo puedes y que no hay nada que pueda impedir lo que tú has determinado hacer. Esa confianza, Señor, es la que debemos tener, Señor, porque tú has hecho todo lo que no podíamos hacer. Tú viniste y moriste en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Quiere decir que todo lo demás también puedes obrarlo, Señor. Aun cuando nosotros, Señor, consideremos que podemos hacerlo, queremos esperar, queremos depender, queremos hacer todo en tu voluntad, Señor, sabiendo que tú tienes mejores pensamientos, mejores ideas y mejores planes para nuestras vidas. Si hay alguno de tus hijos que está luchando con esto, Señor, en el nombre de Jesús, pueda humillarse delante de ti, Señor, y reconocer que tú tienes poder para obrar, aún en medio de situaciones, aún en medio de debilidades. Tú te puedes glorificar, Señor, porque tú estás buscando y anhelando lo mejor para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, porque queremos ser gente que no pierda años, Señor, para reconocer su debilidad, para reconocer quién soy yo, Señor, sino que hoy día podamos decir, Señor, ¿quién soy yo para semejante cuestiones por resolver? ¿Quién soy yo para semejante tarea por llevar adelante? ¿Quién soy yo para semejante ministerio? ¿Quién soy yo para semejante llamado? ¿Quién soy yo para afrontar esta necesidad? ¿Quién soy yo para salir adelante en medio de esta adversidad? Pero cuando encuentras corazones que lo dicen, pero a la vez que confían en ti y que pueden decir como Job, entiendo, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay nada que pueda frustrar tus planes, Señor. Gracias. Eso nos llena de seguridad. Es la seguridad que tenía Jesús cuando iba en la barca y todos estaban desesperados en medio de la tormenta y Él dormía, porque sabía, Señor, y confiaba en que tú, Señor, estabas en control. En esta hora, Señor, te entregamos a ti, Señor. Tú estás en control. Algo que tú ya sabes, Señor, pero hoy lo hemos recordado para cada uno de nosotros. De una manera simbólica te decimos, Señor, sigue tú en control. Sigue tú en control. Tú puedes, Señor, manejar mejor las cosas. Tú puedes, Señor, direccionar mejor situaciones, Señor. Queremos ser obedientes y estar dispuestos a aceptar siempre tu voluntad.
Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.